Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y no tenía prácticamente previsto hacer esta predicción. Hoy es sábado 8 de febrero del 2025, pero como yo siempre aclaro, la mayoría de mis predicciones, por decir el 99% de mis predicciones, es a través de los sueños. Vale. Ya días anteriores, inclusive hice lo que es un shorts. Hay una imagen que se ha visualizado lo que es en el espejo de mi baño. Pero bueno, no lo he tomado como ninguna predicción, simplemente lo he colgado lo que es en el shorts. Pero siempre cuando aparecen este tipo de imágenes es porque hay algo muy fuerte que va a pasar. Son como, por decirlo así, como almas que quieren llamar tu atención para poder decirte de que se aproxima lo que es una catástrofe muy fuerte. Sé que mucha gente de repente va a decir, Richard, eres pajarraco malagüero, no digas nada, pero si estas imágenes o estas revelaciones se me dan, es para que ustedes estén prevenidos. Vale, ustedes si quieren pueden entrar lo que es a mi canal en el Shorts, opción Shorts, van a ver que he colgado el último video. Al final del Short, si tienen paciencia, yo acerco más la cámara y sale un rostro que todavía está observando, como un poco triste. Vale, entonces, esa es una señal, pero da la casualidad que hoy día, sábado 8 de febrero, me he levantado a las 6 de la mañana, que es la hora portal, con un sueño sinceramente muy impactante, muy impactante. Si vosotros me siguen, se darán cuenta que yo no estoy colgando videos nada relacionado con lo que está pasando con las caídas de los aviones, ¿no? Yo no estoy colgando ese tipo de video. ¿Por qué? Porque todavía no se me está siendo revelado nada. Pero sin embargo, hoy sábado he tenido un sueño relacionado con este tema. Vale, les comento. Yo me he visto en un lugar como si fuera una pequeña bodeguita, como una tienda, pero es un lugar donde está urbanizado. Es un pueblo, una ciudad grande, pero está urbanizado. La hora más o menos es, yo diría, plan en la tarde, o si no es en el día, yo qué sé, pero hay luz, no es de noche, no es de noche, hay luz, ¿vale? Que quede claro que hay luz. Entonces, yo lo que he visto, que un avión daba vueltas y vueltas y vueltas, y me preguntaba y decía, pero ¿por qué este avión no cambia de ruta? ¿Por qué continúa prácticamente a la vista de las personas que estábamos en ese lugar? ¿Por qué no cambia de ruta? Daba vuelta y vuelta como si quisiera aterrizar. No es un avión pequeño, no. Ustedes saben que yo viajo mucho. Es un avión, por decirlo así, intercontinental. O sea, es un avión que trae muchos pasajeros. Son esos aviones grandes. Yo no conozco de aviones, pero no es un avión que digamos, bueno, Richard, hay 60 pasajeros. No, es más, ¿vale? De pronto el avión ha empezado como a perder altura, y ese avión ha empezado a bajar, y yo le he visto así, prácticamente como si estuviera a muchos metros, pero que el avión se dirigía en esa bodeguita donde yo estaba, en esa tienda donde yo estaba. En ese momento yo he dicho, Dios, este es mi fin, este avión se estrella donde yo estoy. Quiere decir que muchas personas van a salir afectados. Aparte, lo siento por el grupo que están dentro del avión. Muchas personas que están, como se dice, en la tierra, ¿no? Posiblemente haciendo su día a día, sus compras, sus cosas. Muchas de esas personas también van a perecer. Muchas personas.
He visto que el avión se aproximaba, felizmente no llegó a tocar donde yo estaba, y luego se ha escuchado como un esplendor, como que reviente ese avión. Quiere decir que ese avión termina por estrellarse. Y no es un avión pequeño, no es un avión pequeño, ¿vale? Entonces, ¿por qué he hecho esta predicción sin decir nada? Porque yo siempre pongo lo que es en el muro de la comunidad. Porque esto ha pasado a las 6 de la mañana, es un sábado. Mayormente cuando pasa a la hora portal que digo yo, y un día sábado, un fin de semana, quiere decir que esto va a ser muy pronto. Muy pronto va a ser esto. Tienen que tomar medidas. Tomen medidas. A veces cuando uno sube en el avión, todo con esto no quiero decir que vosotros pues se sugestionen, ¿no? Pero hay que tomar medidas, no se desesperen. Yo me acuerdo que en el último vuelo que he ido lo que es a Perú, en una compañía X, para hacer la escala de Barcelona a Madrid, y de Madrid yo cojo otro vuelo para Perú. Entonces, me acuerdo que ese vuelo se retrasó más de 2 horas ese vuelo. Y lo que nos decían era que habían llenado demasiado combustible en un motor. Se ve que tiene que tener lo que es un equilibrio. Es lo que nos dijeron, ¿vale? Yo no conozco nada de aviación. Y la gente se empezó a poner muy nerviosa. Inclusive una mujer que se puso muy nerviosa, que ya no quería volar. Y da la casualidad en esos aviones pequeños, y quizás porque habían llenado lo que es combustible, se sentía el olor. Nosotros viajamos sinceramente con mucho miedo, porque ya se había atrasado 2 horas, habían dicho que habían puesto mal lo que es el combustible, una mujer que estaba muy nerviosa, una mujer que gritaba prácticamente, se armó, como se dice, un show ahí, todo el mundo se gritaba, ¿vale? Pero es importante tomar medidas, es importante. Si ustedes ven que algo no va bien, pues pueden hablar con el capitán, con la aeromoza. Mira, esto no me parece correcto. ¿Me puedes sacar la duda? Ya está. Tampoco poniéndose nervioso, ¿no? Tampoco poniéndose nervioso. Pero tienen que tomar medidas. No sé por qué siento que en estos meses, es como que va a estar muy tenso los cielos. Muy tenso. Algo está pasando. Algo está pasando, que está viendo, como se dice, fallas en los vuelos. Y si vosotros se dan cuenta, esto está pasando continuamente. Pero, por decir así, gracias a Dios, no son aviones grandes, aviones intercontinentales, que allá hay más de 200, 300 pasajeros. No son grandes. Es cierto que la última creo que tenía como más de 60, ¿no? Lo siento mucho por las almas de ellos, lo siento mucho. Pero esto va a ser mayor. Esto va a ser mayor, sinceramente. Tienen que tomar precauciones. Todavía no estamos saliendo de esa mala racha. No estamos saliendo. Todavía hay algo más fuerte que va a pasar. Yo no sé qué está pasando. ¿Será que los aviones necesitan más mantenimiento? A lo mejor, yo que sé, el cambio de los polos, porque ha habido un cambio también de los polos. No sé si vosotros están informados. O a veces también cuando hay tormentas solares, y no sé si vosotros han visto también en el noticiero, hay un meteorito que se está aproximando a la Tierra, y que existe una posibilidad del 2%, casi el 2%, ¿no? 1 y pico es, pero eso nunca se había visto. Mayormente las posibilidades eran 0,0001. No, ahora la posibilidad es del 2%, casi el 2%, perdón. Puede ser que eso también esté influyendo. Quizás, yo que sé, en los radares, en la comunicación, no sé, yo vuelvo a decir, yo no conozco el tema de la aviación, no conozco, pero esta mala racha todavía no se termina. Todavía no se termina. Vosotros busquen información, busquen el tema de los polos. Se han invertido los polos en la Tierra. Busquen también la información de este meteorito.
que esperemos que esa probabilidad solamente se quede en el 2%, nada más, en el casi 2%, y pase de largo. Pero yo pienso que también puede ser que esté influyendo, porque recuerden que los satélites están fuera de la Tierra. Entonces puede ser que también esté influyendo en algo. Vale. Cadena de oración, chicos, cadena de oración es muy importante. Sé que a lo mejor me dicen, Richard, pero tú siempre pides cadena de oración y al final mira lo que al final se cumple, ¿vale? La única predicción que no se ha cumplido, pero me extraña mucho, ha sido con el tema de las elecciones con Estados Unidos. Yo vuelvo a recargar, yo dije que esto lo había visto en el espejo, se manifiestan a veces las señales en el espejo de mi casa, pero a lo mejor los ángeles no querían que esta situación pase, porque si ustedes ven en las noticias, nuestros hermanos hispanos lo están pasando muy mal, ¿vale? Es cierto que son sus leyes, es su país, no podemos hacer nada, es su país, son sus leyes. Cada país tiene sus leyes, pero si hablamos de una forma neutral, quizás por eso que los ángeles a lo mejor no estaban de acuerdo que gane la presidencia, porque yo vi otro rostro. Es cierto que estaba ahí muy competitivo, pero bueno, cariño, las cosas de la tierra, pues el hombre tiene que resolverlo, ¿no? Bendiciones de corazón. Hagan por favor lo que es una cadena de oración, porque siento que esto va a ser pronto, Y si no pasa, pues aleluya. ¿Por qué? Porque quiere decir que entonces nuestra fe, la cadena de oración que ustedes van a hacer, Papá Dios se apiada de nosotros y nos manda tranquilidad, nos manda paz. Pero es importante. Richard, mi familia nunca vuela, yo no vuelo, pero son tus hermanos, son tus hermanas que van a estar prácticamente, como se dice, en peligro. Entonces, tienen que hacer cadena de oración por tus hermanos, por tus hermanas. Todos somos hermanos en este mundo. Cadena de oración, chicos. Hasta la vista y bendiciones de corazón. Sean felices.